En la Gilded Age, cuando el oro brillaba sobre la miseria, una joven inocente fue arrojada al abismo por la crueldad. Pero el destino tenía otros planes. Esta es la historia de cómo el amor verdadero desafió las cadenas de la avaricia y transformó la oscuridad en luz eterna. Nueva York, 1882. Las mansiones de mármol se alzaban como fortalezas mientras las almas olvidadas morían en las sombras. En una de esas residencias vivía una verdad terrible. El dinero podía comprar silencios, pero jamás apagar la sed de venganza de un corazón roto. Ella no sabía que aquella mañana sería la última en su prisión, ni que un hombre poderoso estaba a punto de reescribir su destino. ¿Están listos para conocer esta historia? Entonces, suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad nos están viendo, porque lo que están a punto de escuchar nunca lo olvidarán. El amanecer llegaba frío sobre la mansión Ashford en la Quinta Avenida. Tras los ventanales de cristal emplomado, el mundo parecía perfecto. Candelabros de bronce, cortinas de terciopelo carmesí, alfombras persas que amortiguaban cada paso. Pero en el tercer piso, donde las paredes eran más delgadas y el mobiliario más austero, vivía una verdad que ningún visitante debía conocer. Eleanor Ashford tenía 19 años y manos que jamás habían conocido el descanso. Desde que su padre murió 5 años atrás, su existencia se había transformado en una condena silenciosa. Victoria Ashford, la segunda esposa de su difunto padre, había mostrado su verdadera naturaleza apenas el testamento fue leído. No había herencia para Eleanor. Todo quedaba en manos de Victoria hasta que la joven cumpliera 25 años. 6 años más de infierno. Aquella mañana de marzo, Eleanor se levantó antes del alba como siempre. El fuego de la cocina debía estar encendido antes de que Victoria bajara. El desayuno preparado, la plata pulida, las habitaciones ventiladas. Su madrastra no toleraba el más mínimo error. Mientras encendía las brasas en la estufa de hierro, Eleanor recordó tiempos mejores. Su padre, un comerciante próspero, solía leerle poesía junto a la chimenea. Le había enseñado francés, música, historia. Un día, pequeña Eleanor, todo esto será tuyo, decía acariciando sus cabellos castaños, pero la muerte se lo llevó durante un viaje de negocios a Boston, un accidente en el tren. Y Victoria heredó el poder. ¿Todavía no has terminado? La voz cortante atravesó la cocina como un látigo. Victoria Ashford descendió las escaleras con su bata de seda verde esmeralda. A sus 40 años conservaba una belleza severa, pómulos altos, ojos grises como el acero, boca delgada que rara vez sonreía, pero era su mirada lo que congelaba la sangre, una mirada que calculaba, medía, juzgaba. «Ya casi está listo, señora», respondió Eleanor manteniendo la vista baja. Había aprendido que mirar directamente a Victoria era invitar al castigo. Casi no es suficiente. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Victoria se acercó, inspeccionando cada superficie. Pasó un dedo por el borde de la mesa. Polvo, siempre polvo. Eres tan inútil como tu padre. Eleanor apretó los dientes, pero no respondió. Las palabras eran veneno diseñado para herirla, para quebrar lo poco que quedaba de su espíritu. Victoria disfrutaba viendo el dolor en sus ojos. El desayuno transcurrió en silencio tenso. Victoria comía despacio, deliberadamente, mientras Eleanor permanecía de pie junto a la pared, esperando órdenes. Cuando finalmente terminó, Victoria dejó caer la servilleta sobre el plato y clavó su mirada en la joven. «Tenemos visitas esta noche. El señor Cornelius Blackwood y su socio. Quiero que esta casa brille y tú te quedarás en tu habitación. No quiero que nadie te vea». «Sí, señora. Una cosa más.
Victoria se puso de pie acercándose con pasos calculados. He recibido una carta del señor Grimshaw. Parece que tu presencia aquí se ha vuelto problemática. Los vecinos hablan. Preguntan por qué la hija de William Ashford vive como una sirvienta. Es inconveniente para mi reputación. El corazón de Eleanor comenzó a latir más rápido. Conocía ese tono. Era el preludio de algo terrible. He decidido enviarte a trabajar con una familia en el campo, una buena familia que necesita ayuda doméstica. Partirás en 2 días. ¿Qué familia?, preguntó Eleanor, su voz apenas un susurro. Victoria sonrió. Era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Eso no te concierne. Solo debes saber que finalmente serás útil para algo. Ahora vete. Tengo asuntos que atender. Eleanor subió a su habitación con piernas temblorosas. Una vez dentro, cerró la puerta y se dejó caer sobre el estrecho catre. Su mente giraba sin control. ¿Una familia en el campo? Victoria jamás hacía nada por bondad. Había algo más, algo oscuro detrás de esa decisión. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Carruajes elegantes pasaban llevando damas con sombrillas y caballeros con sombreros de copa. Un mundo al que ella alguna vez perteneció. Un mundo que ahora la rechazaba. Aquella tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Eleanor escuchó voces en el estudio de Victoria. La puerta estaba entreabierta, no debía escuchar, pero algo la impulsó a acercarse. $500 es mi oferta final, señora Ashford. Era una voz masculina, ronca, desagradable. La mercancía es joven, pero no tiene experiencia. Es un riesgo. 600, replicó Victoria con frialdad. Es educada, sabe leer y escribir, habla francés. Vale más que las campesinas que suele conseguir. ¿Está segura de que nadie preguntará por ella? Completamente. No tiene familia. Nadie la echará de menos. Y usted tiene mi garantía de que jamás hablará. Es dócil. Eleanor sintió que el mundo se desplomaba. No estaban hablando de un trabajo. Estaban hablando de venderla, como ganado, como mercancía. 550, último precio. Hecho. Venga a buscarla pasado mañana al amanecer. Y señor Grimshaw, asegúrese de que vaya lejos, muy lejos. Los pasos se acercaban a la puerta. Eleanor corrió escaleras arriba, su corazón martillando contra sus costillas. Una vez en su habitación, se encerró y se dejó caer contra la puerta. Las lágrimas brotaron incontrolables. Victoria la había vendido. Su propia madrastra la había vendido a un desconocido. Aquella noche, Eleanor no durmió. Miraba el techo de su habitación pensando en escapar. ¿Pero a dónde? No tenía dinero, ni contactos, ni amigos. Victoria se había asegurado de aislarla completamente. Durante 5 años la había mantenido prisionera en su propia casa, destruyendo sistemáticamente cualquier conexión con el mundo exterior. Al día siguiente transcurrió como una pesadilla. Victoria actuaba con normalidad, dando órdenes, criticando cada tarea. Por la tarde llegaron los invitados. Eleanor escuchó desde su habitación las risas, las conversaciones refinadas, el tintineo de las copas de cristal. El mundo continuaba como si nada, como si su vida no estuviera a punto de terminar. Cerca de las 11 de la noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Eleanor bajó sigilosamente a la cocina. Necesitaba agua, aire, algo que calmara el pánico que la consumía. Fue entonces cuando vio el sobre la mesa del desayunador. Estaba dirigido a Victoria, pero no cerrado. Con manos temblorosas, Eleanor lo abrió. Era una carta del señor Grimshaw detallando el acuerdo. $550 por una joven sirvienta para trabajo doméstico en establecimiento privado. Pero había una línea que hizo que Eleanor sintiera náuseas. Cliente satisfecho con última adquisición.
Requiere mercancía joven y educada para servicios especiales. No era una casa, era algo mucho peor. Eleanor dejó caer la carta. Tenía menos de 24 horas para encontrar una salida. Pero el destino, ese tejedor invisible de historias, ya había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Porque en ese mismo momento, a solo 5 calles de distancia, un hombre llamado Sebastian Thornton no podía dormir. Recién llegado de San Francisco, el magnate del ferrocarril caminaba por las calles de Nueva York, buscando respuestas que no podía encontrar en sus libros de cuentas. Y algo lo llevaría exactamente a la puerta de la mansión Ashford, justo cuando Eleanor más lo necesitaba. La última noche de Eleanor en aquella casa estaba a punto de comenzar, y con ella una historia que nadie podría haber imaginado. El amanecer del día fatal llegó envuelto en niebla. Eleanor había pasado la noche empacando sus escasas pertenencias. 2 vestidos desgastados, un chal que fue de su madre, un pequeño retrato de su padre que había logrado esconder de Victoria. Todo cabía en un bolso de tela raída. A las 5 de la mañana escuchó el carruaje detenerse frente a la casa. Pasos pesados en el vestíbulo. La voz áspera del señor Grimshaw hablando con Victoria. Eleanor cerró los ojos y respiró profundo. Estaba por enfrentar lo desconocido y el miedo la paralizaba. «Eleanor, baja ahora». La voz de Victoria era impaciente. La joven descendió las escaleras lentamente. En el vestíbulo, un hombre corpulento de mediana edad la esperaba. Grimshaw tenía ojos pequeños y brillantes como los de una rata. Vestía un traje oscuro mal ajustado y olía a tabaco rancio y whisky barato. Su sonrisa mostró dientes amarillentos cuando la vio. «Así que esta es la mercancía», dijo examinándola de arriba abajo. «No está mal. Un poco delgada, pero nada que buena comida no resuelva». «Cuide sus modales, señor Grimshaw», advirtió Victoria con frialdad calculada. «Es educada y sabe comportarse. Espero que sus clientes aprecien la calidad». Eleanor sintió bilis en su garganta. Quiso gritar, correr, pero sus piernas no respondían. Grimshaw se acercó tomándola del brazo con fuerza brutal. «Vamos, muchacha, tenemos un largo viaje por delante». Fue entonces cuando sucedió. La puerta principal se abrió con estrépito. Todos se volvieron sobresaltados. En el umbral apareció un hombre que Eleanor nunca había visto antes. Sebastian Thornton medía más de 6 pies de altura, cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento, ojos de un azul penetrante que parecían ver más allá de las apariencias. Vestía un traje impecablemente cortado que gritaba poder y dinero, pero había algo más en él, una intensidad, una presencia que llenaba cualquier espacio que ocupara. «Disculpen la intrusión», dijo con voz profunda y controlada. «Busco a la señora Victoria Ashford. Tengo un asunto urgente que discutir». Victoria palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Señor Thornton, ¿qué?» Sorpresa inesperada. No tenía conocimiento de que estuviera en Nueva York. «Acabo de llegar y he sabido cosas muy interesantes sobre ciertas transacciones que se realizan en esta casa». Los ojos de Sebastian se posaron en Eleanor, luego en Grimshaw, quien todavía la sujetaba del brazo. «Suéltela, ahora». Grimshaw rió nervioso. «Esto no es asunto suyo, señor Thornton, Sebastian Thornton. Y créame, todo lo que sucede en esta ciudad es asunto mío cuando involucra actividades ilegales». Se acercó con pasos medidos. «La trata de personas es un delito federal, señor Grimshaw. ¿Está seguro de que quiere continuar?» El rostro de Grimshaw se puso rojo. «No sé de qué habla. Esta es una transacción legítima de trabajo doméstico, con una joven que es heredera legal de la fortuna Ashford.
Sebastian sacó un documento de su chaqueta. Tengo aquí el testamento original de William Ashford, el que su viuda intentó ocultar. La señorita Eleanor tiene derecho a toda esta propiedad, y usted, señora Ashford, está cometiendo fraude, secuestro y trata. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Victoria estaba lívida. Eleanor miraba a aquel desconocido sin comprender qué estaba sucediendo. Grimshaw soltó su brazo y retrocedió nervioso. Esto es un malentendido, tartamudeó Victoria intentando recuperar el control. Eleanor es mi hijastra, estaba arreglando su futuro, vendiéndola al mejor postor. Sebastian caminó hacia Eleanor extendiéndole la mano. Señorita Ashford, soy Sebastian Thornton. Su padre y yo fuimos socios en varios negocios antes de su fallecimiento. Le prometí que cuidaría de usted si algo le sucedía. Lamento profundamente haber llegado tarde, pero estoy aquí ahora. Eleanor tomó su mano sintiendo una calidez que no experimentaba desde hacía años. ¿Conoció a mi padre? William Ashford era un hombre honorable. Me habló mucho de usted y me pidió que me asegurara de que recibiera todo lo que le correspondía por derecho. Sebastian se volvió hacia Victoria con expresión de granito. Tiene una hora para reunir sus pertenencias y abandonar esta casa. Si intenta llevarse algo que no le pertenezca, haré que la arresten inmediatamente. No puede hacer esto, Victoria gritó perdiendo toda compostura. Esta casa es mía, legalmente mía. El testamento que presentó está falsificado. Tengo al abogado original de William Ashford esperando en mi carruaje con todos los documentos necesarios. Puede marcharse ahora con algo de dignidad o puede enfrentar un juicio público donde se expondrán todas sus actividades criminales, incluyendo el asesinato de su esposo. Eleanor jadeó. ¿Qué? Sebastián mantuvo su mirada fija en Victoria. William Ashford no murió en un accidente ferroviario, fue envenenado, y tengo evidencia que lo prueba. Victoria retrocedió tambaleándose. Su rostro había perdido todo color. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero luego su expresión se endureció en odio puro. Esto no termina aquí, Thornton. Tengo amigos poderosos, conexiones que usted no puede imaginar, como el juez Mallory o el senador Blackwood. Sebastian sonrió sin humor. Ya me he encargado de cortar todas sus líneas de escape. Sus amigos han sido muy colaborativos cuando les presenté evidencia de su participación en esta red. Están más preocupados por salvar sus propios cuellos que por protegerla. Grimshaw ya se había escabullido hacia la puerta. Sebastian lo detuvo con una palabra. Si da un paso más fuera de esta casa, haré que lo arresten inmediatamente. Mis hombres rodean la propiedad. Tiene dos opciones: confesar todo lo que sabe sobre esta operación y recibir clemencia, o pudrirse en una prisión federal por el resto de su miserable vida. El hombre se derrumbó, literalmente cayó de rodillas temblando. Yo solo seguía órdenes. Ella me pagaba por conseguir muchachas. No sabía. Suficiente. Mis hombres lo llevarán con las autoridades. Espero que su memoria mejore cuando esté bajo custodia. Dos hombres uniformados entraron escoltando a Grimshaw fuera de la mansión. Victoria observaba la escena con ojos llenos de veneno, pero no dijo nada más. Sabía que había perdido. Sebastián se volvió hacia Eleanor, su expresión suavizándose. Señorita Ashford, sé que esto es abrumador, pero está a salvo ahora. Esta casa es suya, la fortuna de su padre es suya, y me aseguraré personalmente de que reciba justicia. Eleanor sintió que las piernas le fallaban. Sebastián la sostuvo con firmeza evitando que cayera. Respire, despacio. Ya pasó todo. Lágrimas corrieron por las mejillas de la joven. 5 años de terror, humillación y dolor se liberaron de golpe. Lloró contra el hombro de aquel desconocido que había aparecido como un ángel vengador cuando todo parecía perdido.
Victoria subió las escaleras sin decir palabra. Media hora después, bajó con 2 maletas. Pasó junto a Eleanor sin mirarla y salió por la puerta principal. Un carruaje la esperaba afuera. Mientras se alejaba, Sebastián murmuró: «Esa mujer no se rendirá fácilmente. Ahora es una enemiga peligrosa». Eleanor se limpió las lágrimas. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo todo esto? Sebastián la guió hacia la sala, ayudándola a sentarse en uno de los sofás de terciopelo. Se sentó frente a ella con expresión seria. Su padre me escribió una carta poco antes de morir. Decía que sospechaba que Victoria lo estaba envenenando. Me pidió que investigara si algo le sucedía, pero para cuando recibí la carta, ya era tarde. He pasado los últimos 5 años reuniendo evidencia, siguiendo el rastro de dinero de Victoria, exponiendo su red de tráfico. Y finalmente lo logré. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Los ojos azules de Sebastián se clavaron en los suyos. Había algo en esa mirada, algo que Eleanor no podía descifrar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Porque le hice una promesa a un hombre bueno, y porque nadie merece vivir en cautiverio. Hizo una pausa. Y porque, desde que vi su retrato en el escritorio de su padre, supe que era alguien especial. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Eleanor sintió su rostro arder. Sebastián carraspeó y se puso de pie rompiendo el momento. Ahora debemos ocuparnos de asuntos prácticos. Necesita personal de confianza para esta casa, una dama de compañía, y necesita aprender a manejar su fortuna. He preparado una reunión con el abogado de su padre esta tarde para revisar todos los documentos. No sé cómo agradecerle, señor Thornton. Sebastián, por favor, llámeme Sebastián. Sonrió y toda su expresión severa se transformó. Y no tiene que agradecerme. Su padre salvó mi vida una vez cuando yo era un joven sin un centavo. Le debo todo lo que soy. Cuidar de usted es un honor. Los días siguientes fueron un torbellino. Eleanor descubrió que su padre había sido mucho más rico de lo que imaginaba. Además de la mansión, poseía acciones en ferrocarriles, minas y bancos. Su herencia ascendía a más de $1 millón, una fortuna astronómica. Victoria había estado robándole sistemáticamente durante 5 años. Sebastián se convirtió en su mentor y protector. Le enseñó sobre inversiones, negocios, política. Pasaban horas en la biblioteca discutiendo estrategias, revisando documentos. Eleanor descubrió que tenía mente aguda para los números y los negocios. Su padre le había dado las bases, pero Sebastián le estaba dando las alas para volar. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que crecía con cada conversación, cada mirada, a cada roce accidental de manos. Una conexión que iba más allá de gratitud o amistad. Una tarde, mientras revisaban contratos en la biblioteca, Sebastián se detuvo a mitad de frase. «Eleanor, hay algo que debes saber». Ella levantó la vista de los papeles. «¿Qué sucede?» «Victoria no ha desaparecido. Mis hombres la han estado vigilando. Está reuniendo aliados, planeando algo, y...» vaciló. «Y hay rumores de que está difundiendo mentiras sobre usted por toda la alta sociedad, diciendo que me sedujo para robar su fortuna, que somos amantes». Eleanor sintió su rostro arder. Eso es absurdo. Lo sé, pero en este mundo los rumores pueden ser tan destructivos como la verdad, especialmente para una mujer joven y soltera. Sebastián se acercó tomándola de las manos. «Eleanor, hay una forma de protegerla completamente, de darle un escudo contra Victoria y contra cualquiera que intente hacerle daño». El corazón de Eleanor latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué forma? Sebastián se arrodilló frente a ella. «Cásese conmigo». El mundo se detuvo. Eleanor lo miraba sin poder creer lo que acababa de escuchar.
¿Qué? Sé que es apresurado, sé que apenas nos conocemos, pero piénselo, Eleanor. Como mi esposa, tendrá la protección de mi nombre, mi posición. Nadie se atreverá a tocarla. Y yo prometo respetarla, cuidarla, nunca presionarla para nada que no desee. Será un matrimonio de conveniencia si así lo prefiere, pero será su escudo. Eleanor retiró sus manos temblando. Sebastián, usted no tiene que hacer esto. Ya ha hecho suficiente. No lo hago por obligación. Su voz era intensa, cargada de emoción contenida. Lo hago porque estos días con usted han sido los más vivos que he sentido en años. Porque cuando la miro veo fuerza, inteligencia, bondad, y porque respiró profundo. Porque me estoy enamorando de usted. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eleanor. Nadie le había hablado así jamás. Nadie la había visto así. Durante 5 años había sido invisible, despreciada, quebrada. Y ahora este hombre extraordinario le estaba ofreciendo no solo protección, sino su corazón. ¿Y si me caso con usted por las razones equivocadas?, susurró. ¿Y si lo hago por gratitud, por miedo, no por amor? Sebastián tomó su rostro entre sus manos con ternura infinita. Entonces, esperaré el tiempo que sea necesario hasta que esté segura de lo que siente. Pero mientras tanto, déjeme ser su refugio. Déjeme protegerla. Déjeme amarla. Eleanor cerró los ojos, sintiendo la calidez de sus manos, la sinceridad en su voz. Algo dentro de ella, algo que había estado roto durante tanto tiempo, comenzó a sanar. Abrió los ojos y encontró esa mirada azul esperándola con paciencia infinita. Sí, dijo finalmente, me casaré con usted, Sebastian Thornton. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián era como el sol después de una tormenta. La abrazó con fuerza y Eleanor se dejó envolver por esa seguridad, ese calor. Por primera vez en 5 años se sintió en casa. Pero ninguno de los dos sabía que Victoria Ashford, desde su nuevo escondite, observaba la mansión con ojos llenos de odio, y que ya estaba tejiendo un plan oscuro que pondría a prueba no solo su amor, sino sus mismas vidas. La batalla apenas comenzaba, y el enemigo más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. La boda se celebró 3 semanas después en la iglesia de San Patricio. Fue una ceremonia íntima. Asistieron solo el abogado de la familia Ashford, algunos socios de negocios de Sebastian y la nueva dama de compañía de Eleanor, la señora Martha Collins, una viuda bondadosa de 50 años que se había convertido en su confidente. Eleanor llevaba un vestido de seda color marfil con encaje de Bruselas que Sebastian había mandado confeccionar especialmente para ella. Cuando caminó por el pasillo y vio a Sebastián esperándola frente al altar, su corazón dio un vuelco. Él la miraba como si fuera la única mujer en el universo. Y en ese momento, Eleanor supo que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la gratitud. Se estaba enamorando de su esposo. Los votos fueron pronunciados con voz firme. Cuando Sebastián deslizó el anillo de oro en su dedo, Eleanor sintió que cerraba un capítulo oscuro y abría uno lleno de posibilidades luminosas. El beso que selló su unión fue casto pero cargado de promesas no pronunciadas. La luna de miel la pasaron en la propiedad campestre de Sebastián, en el valle del Hudson. Era una casa señorial rodeada de bosques y jardines que florecían con la llegada de la primavera. Allí, lejos de la ciudad y sus intrigas, Eleanor y Sebastián comenzaron a conocerse verdaderamente. Descubrió que Sebastián era un hombre de contrastes fascinantes. En los negocios era despiadado, calculador, un tiburón que no daba tregua a sus competidores. Pero con ella era gentil, atento, paciente. Le enseñó a montar a caballo, la llevó a caminar por los bosques,
Le mostró las estrellas desde la terraza mientras le hablaba de sus sueños de expandir el ferrocarril hasta la costa oeste. «Quiero conectar este país», decía con pasión ardiente en sus ojos. «Quiero que las personas y las mercancías puedan viajar de un océano al otro. Quiero construir algo que perdure más allá de mi vida». Eleanor escuchaba fascinada. ¿Y qué hay de su propia familia? ¿De construir algo más personal? Sebastián la miró con intensidad que la hizo sonrojar. «Estoy construyendo eso ahora, con usted». Las noches eran las más difíciles. Sebastián había sido fiel a su palabra, nunca la presionaba. Dormían en habitaciones separadas, conectadas por un vestidor común. Pero Eleanor sentía la tensión creciente entre ellos, la forma en que sus manos se rozaban durante la cena, la manera en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, el calor que se expandía por su cuerpo cuando él estaba cerca. Una noche, después de 2 semanas en el campo, Eleanor no pudo dormir. Se levantó envuelta en su bata de seda y caminó hacia la terraza. La luna llena bañaba los jardines con luz plateada. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó cuando Sebastián salió detrás de ella. «¿No puede dormir?». Su voz profunda la sobresaltó. Eleanor se volvió. Sebastián estaba descalzo, con solo pantalones y una camisa desabrochada. El viento movía su cabello oscuro. Se veía devastadoramente hermoso. «Estaba pensando», dijo Eleanor con voz temblorosa. «¿En qué?». Se acercó apoyándose en la barandilla junto a ella. «En que estos días han sido los más felices de mi vida y en que…». Vaciló, reuniendo coraje, «y en que deseo que nuestro matrimonio sea real en todos los sentidos». Sebastián se tensó. «Eleanor, no tiene que… no es obligación», interrumpió ella girándose para mirarlo directamente. «Es deseo. Sebastián, me he enamorado de usted, completamente, y quiero ser su esposa de verdad». Los ojos de Sebastián se oscurecieron con emoción intensa. «¿Está segura? Porque una vez que cruce esa línea, Eleanor, no habrá vuelta atrás. La amaré de una manera que la consumirá tanto como me consume a mí». En respuesta, Eleanor se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso tímido al principio, exploratorio. Pero Sebastián respondió con una pasión contenida durante semanas. La envolvió en sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo, mientras profundizaba el beso. Eleanor sintió que el mundo desaparecía. Solo existían ellos dos, la luna y ese fuego que los consumía. Aquella noche sellaron su matrimonio bajo las estrellas. Y cuando el amanecer los encontró entrelazados, Eleanor supo que había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos de Sebastian Thornton, en su corazón. Regresaron a Nueva York 3 días después transformados. Ya no eran 2 extraños unidos por conveniencia. Eran marido y mujer en todo el sentido de la palabra, y estaban profundamente, irrevocablemente enamorados. Pero la ciudad los recibió con rumores inquietantes. Durante su ausencia, Victoria había estado ocupada, muy ocupada. «Señor Thornton, tiene que ver esto», dijo Marcus Webb, el asistente de Sebastián, apenas entraron a la mansión. Le entregó un periódico con expresión grave. Sebastián lo abrió y palideció. En la portada del New York Herald había un artículo titulado «El magnate Thornton y su joven esposa. Historia de amor o conspiración criminal». El artículo era veneno puro. Insinuaba que Sebastián había asesinado a William Ashford para quedarse con su fortuna, que había seducido a la inocente huérfana para tener acceso a su herencia, que el matrimonio era un fraude elaborado para encubrir crímenes, y la fuente anónima citada, obviamente, era Victoria. «Esto es una declaración de guerra», murmuró Sebastián con mandíbula tensa. Eleanor leyó el artículo sintiendo náuseas.
¿Cómo pueden publicar semejantes mentiras? Porque Victoria tiene conexiones y dinero suficiente para comprar periodistas sin escrúpulos. Sebastián dejó caer el periódico, pero no se saldrá con la suya. Demandaré al periódico por difamación, expondré cada mentira. Hay más, señor, interrumpió Marcus. La señora Ashford ha presentado una demanda legal impugnando el testamento de William Ashford. Alega que fue coaccionada y que el documento que usted presentó es falsificado. Ha conseguido al juez Harrison para que presida el caso. Sebastián maldijo entre dientes. Harrison está en el bolsillo de los Blackwood. Esto es peor de lo que pensé. Eleanor tomó su mano. Entonces lucharemos, juntos. Tenemos la verdad de nuestro lado. Sebastián la miró con una mezcla de amor y preocupación. Eleanor, esto va a ponerse feo. Victoria no se detendrá ante nada. Va a intentar destruirnos públicamente. Que lo intente. Ya no soy la niña asustada que ella aterrorizaba. Soy Eleanor Thornton ahora, y tengo algo por lo que luchar. La determinación en su voz hizo sonreír a Sebastián, a pesar de la gravedad de la situación. La besó con fiereza. Entonces, que comience la batalla. Los siguientes días fueron un infierno organizado. Cada periódico tenía una nueva historia sobre ellos. Algunos decían que Eleanor estaba embarazada antes de la boda. Otros insinuaban que Sebastián tenía amantes. Uno, particularmente vil, sugería que Eleanor había envenenado a su propio padre bajo las órdenes de Sebastián. La alta sociedad de Nueva York se dividió. Algunos, especialmente aquellos que debían favores a los Blackwood, los condenaban abiertamente. Otros, principalmente rivales comerciales de esa familia, los apoyaban. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Cuando Eleanor salía a la calle, podía sentir las miradas, escuchar los susurros, pero no estaban solos. Marcus Webb resultó ser un aliado invaluable, reuniendo evidencia y testimonios. La señora Collins se convirtió en su roca, manteniendo la cuerda cuando los rumores se volvían insoportables. Y Sebastián era su refugio contra la tormenta. Una tarde, 2 semanas después de su regreso, Eleanor estaba en la biblioteca revisando documentos cuando la señora Collins entró con rostro pálido. Señora Thornton, hay alguien aquí para verla. Dice que es urgente. ¿Quién es? Un tal señor David Morrison. Dice que trabajaba para su padre. Eleanor frunció el ceño. No reconocía el nombre. Hágalo pasar. El hombre que entró era de mediana edad, delgado, con ojos nerviosos que no dejaban de moverse. Vestía de forma modesta pero limpia. Se retorcía las manos con ansiedad evidente. Señora Thornton, lamento molestarla, pero tengo información que creo que debe saber. ¿Qué información, señor Morrison? El hombre miró hacia la puerta como temiendo ser escuchado. Trabajé como contador para su padre durante 10 años. Manejaré sus libros personales y sé cosas sobre la señora Victoria Ashford. Eleanor se inclinó hacia adelante. Lo escucho. Morrison sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Después de la muerte del señor Ashford, Victoria me pagó por falsificar algunos documentos, registros financieros que ocultaban sus robos. Yo acepté porque necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero mi esposa murió de todas formas y he vivido con la culpa desde entonces. Cuando leí en los periódicos que usted estaba luchando contra ella, supe que tenía que hacer lo correcto. Le entregó el sobre a Eleanor. Dentro había copias de registros financieros mostrando exactamente cómo Victoria había robado sistemáticamente durante 5 años. Más de $300,000 desviados a cuentas secretas. Y había algo más, una carta firmada por Victoria ordenándole a Morrison que falsificara el testamento. Esto es
Esto es evidencia irrefutable, susurró Eleanor, sintiendo esperanza por primera vez en días. Hay más, dijo Morrison. Victoria está planeando algo grande. Escuché una conversación entre ella y el senador Blackwood hace una semana. Van a presentar cargos criminales contra su esposo. Fraude, conspiración, tal vez incluso asesinato. Tienen testigos falsos listos para declarar. Van a intentar que lo arresten. La sangre de Eleanor se heló. ¿Cuándo? No lo sé exactamente, pero pronto, muy pronto. Eleanor se puso de pie. Señor Morrison, esta información es invaluable, pero al entregarla usted también se pone en riesgo. Victoria y los Blackwood. Lo sé. Por eso vine a usted primero. Necesito protección. Y necesito trabajo. Soy un buen contador, señora Thornton. Y esta vez trabajaré para gente honesta. Tiene ambas cosas. Le daré una posición en las empresas de mi esposo. Y Sebastian se asegurará de que esté protegido. Extendió su mano. Gracias, señor Morrison. Ha hecho lo correcto. El hombre estrechó su mano con gratitud evidente. Después de que se fue, Eleanor envió inmediatamente un mensaje urgente a Sebastian, quien estaba en su oficina del centro. Tenían evidencia. Finalmente tenían el arma que necesitaban para destruir a Victoria. Pero Victoria, como si hubiera sentido el peligro, se movió primero. Esa noche, mientras Eleanor y Sebastián cenaban discutiendo qué hacer con la evidencia de Morrison, la puerta principal fue golpeada violentamente. Marcus corrió a abrir. Segundos después, media docena de policías entraron liderados por un detective de rostro duro. Sebastian Thornton está bajo arresto por fraude, conspiración y sospecha de asesinato de William Ashford. El mundo de Eleanor se derrumbó. Sebastian se puso de pie con calma sobrenatural. ¿Bajo qué cargos específicos? Tenemos testigos que declaran que usted falsificó documentos, manipuló el testamento de Ashford y conspiró con su esposa para quedarse con su fortuna. Y tenemos nueva evidencia que sugiere que usted estaba en Nueva York el día que William Ashford fue envenenado. Eso es mentira. Yo estaba en San Francisco. Tenemos registros de hotel que dicen lo contrario. Y tenemos un testigo que lo vio con Ashford horas antes de su muerte. Eleanor se aferró al brazo de Sebastian. Esto es una farsa. Victoria Ashford está detrás de esto. El detective la miró con algo parecido a la lástima. Señora Thornton, le sugiero que contrate un buen abogado. Para ambos. Le colocaron grilletes a Sebastian. Él mantuvo la calma, pero Eleanor podía ver el miedo en sus ojos. No por él mismo, por ella, por lo que le harían a ella una vez que él no estuviera allí para protegerla. Eleanor, escúchame, dijo mientras lo arrastraban hacia la puerta. Ve con Marcus. Tiene instrucciones de llevarte a un lugar seguro. No confíes en nadie más. Y por favor, no hagas nada imprudente. Te amo. Recuerda que te amo. Sebastian. Eleanor intentó seguirlo, pero Marcus la detuvo. Señora Thornton, debemos irnos ahora. No, no puedo dejarlo. Es lo que él quiere. Es lo que ordenó. Por favor, señora, por él. Eleanor vio cómo metían a Sebastian en un carruaje policial. Sus ojos se encontraron una última vez antes de que las puertas se cerraran, y luego se lo llevaron. Se derrumbó en brazos de Marcus sollozando. Su mundo perfecto, su felicidad recién encontrada, todo se estaba desmoronando. Victoria había ganado. Había separado al único hombre que Eleanor había amado. La había roto nuevamente, pero mientras lloraba, algo dentro de ella comenzó a endurecerse. Una resolución de acero forjada en el fuego de 5 años de sufrimiento. Victoria quería jugar sucio, quería destruirlos. Pues bien, Eleanor ya no era una víctima indefensa, era Eleanor Thornton. Tenía recursos, evidencia, aliados, y tenía una razón para luchar.
Levantó la cabeza, mirando a Marcus con ojos brillantes de determinación y lágrimas. Reúna a todos nuestros abogados. Consiga copias certificadas de toda la evidencia que Morrison nos dio. Y encuentre a todos los periodistas honestos que queden en esta ciudad. Vamos a exponer todo, cada mentira, cada crimen, cada conspiración. Marcus sonrió con aprobación. ¿Y usted, señora? Yo voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a enfrentar a Victoria Ashford cara a cara, y esta vez voy a ganar. La guerra había comenzado, y Eleanor Thornton estaba lista para luchar, porque el amor verdadero no se rinde. No importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán poderoso sea el enemigo, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Y Victoria Ashford estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. La noche después del arresto de Sebastian fue la más larga de la vida de Eleanor. Marcus la había llevado a una casa segura en las afueras de la ciudad. Una propiedad discreta, propiedad de un aliado comercial de Sebastian. Allí, rodeada de guardias y con la señora Collins a su lado, Eleanor no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sebastian, la impotencia en su mirada mientras se lo llevaban. Al amanecer, tenía un plan. No era perfecto, pero era lo único que podía hacer. Necesitaba ver a Sebastian, necesitaba saber que estaba bien, y necesitaba comenzar a mover las piezas en el tablero para su contraataque. Marcus llamó saliendo de su habitación. El asistente estaba en el estudio revisando documentos. No parecía haber dormido tampoco. Necesito que organice una visita a la prisión. Hoy. Ahora. Señora Thornton, es demasiado peligroso. Si Victoria descubre dónde está, no me importa. Necesito ver a mi esposo y necesito entregarle estos documentos. Mostró el sobre que Morrison le había dado. Es nuestra única oportunidad. Marcus suspiró, pero asintió. Conocía bien esa determinación. Era la misma que había hecho a Sebastian uno de los hombres más poderosos de América. Le conseguiré el permiso, pero iremos con escolta completa. 2 horas después, Eleanor entraba a la prisión de Toms en el Bajo Manhattan. Era un edificio sombrío de piedra gris que parecía devorar la luz del sol. El olor a humedad, suciedad y desesperación la golpeó apenas cruzó el umbral. La llevaron por pasillos estrechos, iluminados por antorchas de gas, hasta una sala de visitas pequeña y fría. Sebastian ya estaba allí, sentado en una silla de madera, con las manos esposadas sobre la mesa. Cuando vio entrar a Eleanor, su rostro se transformó. Alivio, amor, preocupación, todo mezclado en su expresión. Eleanor, no debiste venir. Ella corrió hacia él tomando sus manos esposadas entre las suyas. ¿Cómo podía no venir? Sebastian, estoy tan asustada. Mírame. Su voz era firme a pesar de las circunstancias. Vamos a superar esto. Tengo a los mejores abogados trabajando en mi defensa. La evidencia contra mí es circunstancial, fabricada. Un juez imparcial la desestimará. Pero no tendrás un juez imparcial. Harrison está comprado. Eleanor sacó el sobre. Pero tenemos esto. Morrison nos dio toda la evidencia del fraude de Victoria. Registros financieros, instrucciones firmadas de falsificación, todo. Es suficiente para destruirla. Los ojos de Sebastian se iluminaron. ¿De verdad Morrison vino? Pensé que estaba demasiado asustado. Lo estaba. Pero su conciencia pudo más. Sebastian, podemos usar esto. Podemos hacer que arresten a Victoria, que la procesen. No. La voz de Sebastián era tajante. Eleanor, escucha con mucho cuidado. Victoria es peligrosa cuando está arrinconada. Si revelas esa evidencia ahora, ella sabrá que Morrison la traicionó. Y no se detendrá ante nada para silenciarlo y para silenciarte a ti. Entonces, ¿qué hacemos?
Sebastián pensó rápidamente. Mantén la evidencia oculta por ahora. Haz copias y distribúyelas con abogados de confianza, diferentes bancos, incluso con periodistas bajo instrucciones selladas. Si algo nos sucede a cualquiera de nosotros, las instrucciones son abrir los sobres y publicar todo. Es nuestra póliza de seguro. Pero eso no te sacará de aquí. Mi juicio es en una semana. Es tiempo suficiente para que mis abogados encuentren las grietas en la historia de Victoria. Alguien de sus testigos falsos hablará. Siempre lo hacen cuando les ofreces suficiente dinero o los amenazas con cargos de perjurio. Apretó sus manos. Pero tú debes mantenerte a salvo. Prométeme que no harás nada imprudente. Nada de confrontaciones directas con Victoria. Que no puedo prometerte eso. Eleanor, ella nos quitó 5 años, Sebastián. Me torturó, me humilló, asesinó a mi padre. Y ahora intenta quitarme lo único bueno que me ha pasado. Lo único que amo. A ti. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No puedo quedarme escondida mientras ella destruye nuestras vidas. No puedo, no lo haré. Sebastián se inclinó hacia adelante tanto como sus esposas le permitían. Entonces hazlo inteligentemente, no con furia sino con estrategia. Victoria es arrogante, se siente invencible ahora. Esa es su debilidad, úsala contra ella. Un guardia golpeó la puerta. Tiempo terminado. ¡No! Eleanor se aferró a sus manos. Necesito más tiempo. Eleanor, tienes que irte, pero escucha, te amo. Más que a nada en este mundo. Y voy a salir de aquí. Lo prometo. Y cuando lo haga, Victoria Ashford pagará por cada lágrima que has derramado. Por cada día de sufrimiento. Te lo juro. Se besaron a través de la mesa, un beso desesperado lleno de promesas y miedo. Luego, los guardias separaron a Eleanor arrastrándola hacia la puerta. Lo último que vio fue a Sebastián siendo llevado de regreso a su celda, su figura desapareciendo en las sombras del corredor. De vuelta en la casa segura, Eleanor convocó una reunión de emergencia. Marcus estaba allí, junto con 3 de los mejores abogados de Sebastián, la señora Collins y, sorprendentemente, un periodista llamado Thomas Whitmore del New York Tribune, uno de los pocos periódicos que se había negado a publicar los rumores contra ellos. «Señores», comenzó Eleanor con voz firme, «mi esposo está en prisión bajo cargos falsos. Victoria Ashford, en alianza con el senador Blackwood y el juez Harrison, está intentando destruirnos, pero tenemos evidencia que puede exponerlos a todos. La pregunta es, ¿cómo la usamos sin poner en peligro vidas inocentes?» El abogado principal, un hombre de 60 años llamado Abraham Klein, habló primero. La evidencia de Morrison es sólida, pero presentarla en el juicio de su esposo podría ser problemático. La defensa de Victoria argumentaría que fue obtenida ilegalmente, que Morrison es un criminal confeso sin credibilidad. «Entonces no la usamos en el juicio», interrumpió Whitmore. El periodista era joven, de apenas 30 años, con ojos brillantes e inteligentes. «La usamos en la corte de la opinión pública. Señora Thornton, con su permiso, puedo publicar un artículo exponiendo todo. Los robos de Victoria, la falsificación del testamento, incluso sus conexiones con el tráfico de personas. Una vez que el público lea la verdad, el juez Harrison no podrá seguir protegiendo a los Blackwood sin destruir su propia reputación. Pero eso pondría a Morrison en peligro», objetó la señora Collins. «No si Morrison ya está bajo protección policial, y no si tenemos más testigos». Marcus sacó una carpeta. «He estado investigando. Victoria no es la única criminal en esta red. Grimshaw, el hombre que intentó llevarse a Eleanor, ha estado cantando como un canario en prisión. Está dispuesto a testificar contra Victoria a cambio de una sentencia reducida. Tiene nombres, fechas, lugares, docenas de mujeres jóvenes vendidas a través de su red». Eleanor sintió un fuego crecer en su pecho. «¿Cuántas?
¿Cuántas mujeres como yo? Hasta ahora hemos identificado 37 en los últimos 5 años. Pero probablemente hay más. 37 vidas destruidas, 37 Eleanors que no tuvieron la suerte de ser rescatadas por un Sebastian Thornton. La magnitud del crimen era abrumadora. Entonces las exponemos a todas, dijo Eleanor con voz fría como el hielo. Victoria, Blackwood, Harrison, todos los que participaron. No solo queremos limpiar el nombre de Sebastian, queremos justicia. Justicia real. Durante los siguientes 3 días trabajaron sin descanso. Whitmore escribió un artículo explosivo de 6 páginas detallando toda la operación criminal. Klein y sus colegas prepararon demandas civiles y criminales contra Victoria y sus cómplices. Marcus coordinó con la Policía Federal para asegurar la protección de los testigos. Y Eleanor hizo lo más difícil de todo. Encontró a las otras víctimas. Con la ayuda de Grimshaw, localizaron a 12 de las mujeres que habían sido vendidas a través de la red de Victoria. Algunas habían logrado escapar. Otras seguían atrapadas en situaciones horribles. Eleanor personalmente fue a buscarlas, pagó sus deudas, las sacó de prostíbulos y casas de servidumbre. Les ofreció refugio, atención médica, dinero para comenzar de nuevo. Y les pidió que testificaran. Fue desgarrador. Muchas estaban demasiado asustadas, otras demasiado rotas, pero 5 de ellas aceptaron. 5 mujeres valientes que estaban dispuestas a enfrentar a sus torturadores en la Corte de Justicia y en la prensa. El artículo de Whitmore se publicó 3 días antes del juicio de Sebastian. Fue una bomba que sacudió a Nueva York hasta sus cimientos. Las portadas de todos los periódicos gritaban el escándalo. Red de tráfico de la alta sociedad expuesta. Senador y juez implicados en conspiración criminal. La verdadera Victoria Ashford, de viuda respetable a reina del crimen. Las calles se llenaron de protestas. Mujeres indignadas marchaban frente a la mansión de los Blackwood exigiendo justicia. Los colegas del senador Blackwood en el Congreso iniciaron una investigación. El juez Harrison fue suspendido inmediatamente y Victoria desapareció. Pero Eleanor sabía que no había huido. Mujeres como Victoria no huían, luchaban hasta el final. Y su silencio era más aterrador que cualquier amenaza abierta. La noche antes del juicio, Eleanor regresó a la mansión de la Quinta Avenida por primera vez desde el arresto de Sebastian. La casa estaba oscura, silenciosa. Los sirvientes habían sido despedidos para su seguridad. Solo Marcus y 2 guardias la acompañaban. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. El aire olía diferente. Había una presencia. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. La había dejado cerrada. Eleanor hizo una seña a los guardias, quienes desenfundaron sus armas. Empujaron la puerta lentamente. Victoria Ashford estaba sentada en la silla junto a la ventana. Vestía completamente de negro, su rostro pálido iluminado por la luz de la luna. En su mano sostenía una pequeña pistola apuntando directamente hacia Eleanor. «Hola, querida hijastra», dijo con voz suave y venenosa. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación final». Los guardias levantaron sus armas, pero Victoria rió. «Dispárenme y esta pistola se disparará también, y Eleanor morirá conmigo. ¿Están dispuestos a arriesgarse? Déjenla», ordenó Eleanor con voz sorprendentemente calmada. «Bajen las armas, señora Thornton». «He dicho que las bajen. Salgan y cierren la puerta. Estaré bien». Los guardias vacilaron, pero finalmente obedecieron. Marcus intentó protestar, pero Eleanor lo detuvo con una mirada. Una vez que estuvieron solos, Victoria sonrió. «Siempre fuiste más valiente de lo que pensé. Tu padre tenía razón sobre ti. Decía que tenías fuego en tu interior. Por eso tuve que apagarlo, por eso tuve que romperte». Se puso de pie, la pistola aún apuntando.
Pero no te rompí lo suficiente, ¿verdad? Encontraste a tu caballero de brillante armadura. Encontraste amor, poder, propósito, todo lo que yo nunca tuve. Tuviste un hombre bueno que te amaba, replicó Eleanor. Mi padre te dio todo y tú lo asesinaste. Lo maté porque me despreciaba, porque cada vez que me miraba veía a tu madre muerta, porque cada centavo que gastaba lo hacía sintiéndome culpable. Esto debería ser para Eleanor, decía. Todo es para Eleanor cuando tenga edad. Los ojos de Victoria brillaban con lágrimas de furia. Yo era su esposa, pero él solo pensaba en ti, en su preciosa hija. Entonces decidí que si no podía tener su amor, tendría su dinero, y tú serías mi sirvienta para siempre. Pero fallaste en todo. Victoria rió amargamente. ¿Fallé? Eleanor querida, mira a tu alrededor. Tu esposo está en prisión. Tu reputación está destruida. Incluso si publicas toda tu evidencia, incluso si me arrestan, el daño ya está hecho. Nunca serás aceptada en la alta sociedad. Siempre serás la mujer que se casó con un asesino, la que creció como sirvienta, la que sobrevivió a ti, interrumpió Eleanor, dando un paso adelante a pesar del arma. Victoria, ya perdiste. El artículo salió. Los testigos están listos. Sebastián será exonerado mañana. Y tú pasarás el resto de tu miserable vida en prisión. Dispárame si quieres, pero no cambiará nada, excepto añadir asesinato a tus cargos. Victoria apretó el gatillo. Pero no pasó nada. La pistola no tenía balas. Eleanor lo había sospechado. Victoria siempre había sido una cobarde en el fondo. Todo era teatro. Victoria miró el arma inútil y luego a Eleanor. Por primera vez en su vida, Eleanor vio algo parecido a la derrota en esos ojos grises. Victoria dejó caer la pistola y se desplomó en la silla comenzando a sollozar. Lo perdí todo, susurró. Todo. ¿Y por qué? ¿Por qué tú lo tienes todo? ¿Por qué tú mereces ser feliz y yo no? Eleanor sintió algo inesperado. Lástima. No perdón. Nunca perdón por los años de tormento y por la muerte de su padre. Pero lástima por esta mujer rota que había destruido tantas vidas, incluyendo la suya propia, en su búsqueda de algo que nunca podría llenar el vacío dentro de ella. Porque yo elegí el amor, Victoria, y tú elegiste el odio. Y esas elecciones tienen consecuencias. La puerta se abrió. Los guardias entraron junto con oficiales de policía. Alguien había alertado a las autoridades. Victoria no resistió cuando le colocaron los grilletes. Mientras la sacaban, se volvió una última vez hacia Eleanor. Espero que tu felicidad valga todo esto. Espero que cuando mires a tu esposo no veas las cicatrices que dejé. Espero que cuando tengas hijos no les cuentes sobre la madrastra monstruosa que casi destruye a su madre. Su sonrisa era amarga como la hiel. Pero sé que lo harás. Porque yo gané algo, Eleanor. Gané un lugar permanente en tu historia. Cada vez que cuentes cómo conociste a Sebastián, yo estaré ahí. Cada vez que recuerdes tu pasado, yo estaré ahí. Vivo en tus pesadillas. Y eso nadie puede quitármelo. Se la llevaron. Eleanor se quedó parada en su habitación temblando, no de miedo, sino de alivio. Había terminado. Realmente había terminado. Victoria estaba arrestada. Sebastián sería liberado mañana. Habían ganado, pero las palabras de Victoria resonaban en su mente. ¿Tendría razón? ¿Las cicatrices serían permanentes? ¿El pasado siempre ensombrecería su futuro? Marcus entró discretamente. Señora Thornton, hay noticias. El juez Harrison ha renunciado. Han asignado al juez Matthews para presidir el caso de Sebastián mañana. Es un hombre honesto. Con la evidencia que tenemos y el arresto de Victoria, están hablando de desestimar todos los cargos antes de que el juicio siquiera comience. Eleanor asintió, sintiendo lágrimas de alivio. Puedo verlo. Puedo ir a la prisión ahora.
Ya hablé con el director. Harán una excepción, dadas las circunstancias. El carruaje está listo. Una hora después, Eleanor corría por los pasillos de la prisión. Habían trasladado a Sebastian a una celda mejor una vez que comenzó a hacerse evidente que los cargos eran falsos. Cuando abrieron la puerta de su celda, él estaba de pie mirando por la pequeña ventana con barras. Sebastian se volvió. Durante un segundo solo se miraron. Luego él cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y la envolvió en sus brazos. Eleanor hundió su rostro en su pecho aspirando su olor, sintiendo el latido firme de su corazón. «Terminó», susurró ella. «Victoria está arrestada. Van a liberarte mañana». Terminó, Sebastian. Realmente terminó. Él la apretó con más fuerza. «Gracias a ti, Eleanor. Todo lo que lograste mientras yo estaba aquí. Encontraste a las víctimas, organizaste el contraataque, enfrentaste a Victoria sola. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No estaba sola, te tenía a ti. Siempre te tuve a ti, incluso cuando no estabas físicamente presente. Tu amor me dio fuerza, Sebastián, me dio propósito, me dio todo. Se besaron con una intensidad que nacía de días de separación, miedo y victoria final. Cuando finalmente se separaron, Sebastián acarició su rostro con ternura infinita. Cuando salga de aquí mañana, vamos a reconstruir nuestras vidas, juntos, sin sombras del pasado, sin Victoria, solo tú y yo y el futuro que construiremos. ¿Y las otras mujeres? Las que rescatamos. Les daremos todo el apoyo que necesiten. Dinero, educación, trabajo. Transformaremos tu dolor en propósito, Eleanor. Crearemos una fundación para ayudar a víctimas de tráfico, en memoria de todas las que no pudieron escapar, en honor a las que tuvieron el coraje de testificar. Eleanor sonrió a través de las lágrimas. Mi padre estaría orgulloso. Tu padre está orgulloso. Donde quiera que esté, sabe que su hija se convirtió en la mujer fuerte y valiente que él siempre supo que serías. Pasaron la noche hablando, planeando, soñando. A pesar de los barrotes y las paredes frías, Eleanor nunca se había sentido más libre, porque finalmente entendía algo fundamental. La libertad verdadera no viene de las circunstancias externas, viene de dentro, y ella había encontrado la suya. Al amanecer, cuando tuvo que irse, Sebastian la besó una última vez. Te veré en unas horas, señora Thornton, y entonces comenzaremos nuestra vida de verdad. No puedo esperar, señor Thornton, no puedo esperar. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, miembros de la alta sociedad que querían presenciar el desenlace del escándalo más grande de la década. Eleanor estaba sentada en primera fila, con la señora Collins a un lado y Marcus al otro. Vestía un traje elegante color azul marino que Sebastian le había regalado semanas atrás. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer de poder, dignidad y determinación. El juez Matthews entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiadas injusticias. Tenía reputación de ser incorruptible, algo raro en aquellos tiempos. Trajeron a Sebastian. A pesar de los días en prisión, mantenía su porte aristocrático. Sus ojos buscaron inmediatamente a Eleanor, y cuando los encontró, sonrió. Ella le devolvió la sonrisa sintiendo su corazón expandirse. El fiscal del distrito se puso de pie. Era un hombre joven y claramente nervioso. Su señoría, a la luz de nueva evidencia que ha salido a la luz, la fiscalía solicita desestimar todos los cargos contra el señor Sebastian Thornton.
Hemos determinado que los testigos presentados originalmente eran falsos, contratados por la señora Victoria Ashford como parte de una conspiración criminal más amplia. El señor Thornton es completamente inocente de todos los cargos. El murmullo llenó la sala. El juez Matthews golpeó su mazo. Orden, señor fiscal. ¿Tiene evidencia que respalde esta afirmación? Sí, su señoría. Tenemos confesiones firmadas de 3 de los testigos falsos, admitiendo que fueron pagados por la señora Ashford. Tenemos registros bancarios mostrando las transferencias de dinero. Y tenemos el testimonio del contador David Morrison sobre la falsificación sistemática de documentos por parte de la señora Ashford. ¿Y dónde está la señora Ashford ahora? Bajo custodia, su señoría. Enfrenta cargos de asesinato, fraude, conspiración y tráfico de personas. El juez Matthews miró directamente a Sebastian. Señor Thornton, en nombre de este tribunal, le ofrezco disculpas por este error judicial. Los cargos contra usted quedan completamente desestimados. Es libre de irse. El alivio inundó la sala. Eleanor se puso de pie con lágrimas corriendo por su rostro. Sebastian caminó hacia ella y la abrazó frente a todos. Los periodistas capturaron el momento, las cámaras fotográficas parpadeando. Pero a ninguno de los dos les importó. Solo existían ellos dos. Te dije que saldría, murmuró Sebastian contra su cabello. Te dije que estaríamos juntos. Nunca dudé de ti, ni por un segundo. Salieron del tribunal tomados de la mano. Afuera, una multitud los esperaba. Pero no eran detractores, eran partidarios. Mujeres que habían leído sobre Eleanor y su lucha. Hombres que admiraban la integridad de Sebastián. Familias que querían justicia para las víctimas del tráfico. Discurso, discurso, gritaban. Sebastián miró a Eleanor. Ella asintió. Subieron los escalones del tribunal juntos y él levantó la mano pidiendo silencio. Amigos, conciudadanos de Nueva York, los últimos días han sido los más oscuros de mi vida, no porque estuviera en prisión, sino porque vi el poder de la corrupción y la maldad, intentando destruir no solo mi vida, sino las vidas de incontables mujeres inocentes. Pero también vi algo más. Vi el poder del amor, la verdad y la justicia cuando las personas valientes se ponen de pie. La multitud aplaudió. Sebastián continuó. Mi esposa Eleanor es la mujer más valiente que conozco. Sobrevivió años de abuso. Fue vendida como mercancía. Y en lugar de rendirse, en lugar de dejarse quebrar, se levantó y luchó. No solo por ella misma, sino por todas las mujeres que han sufrido lo mismo. Ella es mi heroína, y debería ser la heroína de todos ustedes. Eleanor sintió su rostro arder, mientras la multitud aplaudía más fuerte. Sebastián tomó su mano levantándola. Por eso anuncio hoy la creación de la Fundación Ashford Thornton para la protección y rehabilitación de víctimas de tráfico. Donaremos $100,000 inicialmente para establecer refugios, programas de educación y asistencia legal para mujeres que han sido víctimas de este crimen horrible. Y llamamos a todos los ciudadanos de bien a unirse a esta causa. El aplauso fue ensordecedor. Pero Sebastián aún no había terminado. Y hay algo más. Victoria Ashford enfrentará juicio por sus crímenes, pero ella no actuó sola. El senador Blackwood, el juez Harrison y docenas de hombres poderosos que se beneficiaron de esta red criminal también enfrentarán justicia. Mi esposa y yo nos aseguraremos de ello, porque ninguna persona, sin importar cuán poderosa sea, está por encima de la ley. Más aplausos. Esta vez, Eleanor tomó el micrófono. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Durante 5 años viví como prisionera en mi propia casa. Me hicieron creer que no valía nada, que no tenía voz, que no importaba. Pero estaba equivocada. Todos valemos. Todas las mujeres que fueron vendidas, abusadas,
silenciadas. Todas valen. Y hoy les digo, no están solas. Ya no. Lucharemos por ustedes. Les daremos voz, les daremos esperanza y juntas cambiaremos este mundo para que ninguna niña más tenga que sufrir lo que nosotras sufrimos. La multitud estalló. Mujeres lloraban, hombres gritaban apoyo. Fue un momento de cambio, un punto de inflexión donde una víctima se convirtió en líder y donde el dolor se transformó en propósito. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El juicio de Victoria fue público y devastador. Testimonio tras testimonio de mujeres valientes que contaron sus historias. Morrison presentó toda la evidencia financiera. Grimshaw detalló la operación criminal. Al final, Victoria fue condenada a 30 años de prisión. El senador Blackwood renunció en desgracia y enfrentó sus propios cargos. El juez Harrison fue destituido y enviado a prisión. La red completa fue desmantelada. 37 mujeres fueron rescatadas y recibieron apoyo de la fundación. Algunas regresaron con sus familias, otras encontraron nuevos comienzos. Todas encontraron sanación. Eleanor y Sebastián se convirtieron en los líderes de un movimiento de reforma social. Trabajaron incansablemente para cambiar las leyes, aumentar las penas por tráfico y crear sistemas de protección para mujeres vulnerables. Su matrimonio se fortaleció con cada desafío. Lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia se había transformado en un amor profundo, verdadero y duradero. Una tarde de otoño, 6 meses después del juicio, Eleanor estaba en la biblioteca de su mansión revisando propuestas para nuevos refugios cuando Sebastián entró con una expresión misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti», dijo ofreciéndole su brazo. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Del tipo que cambia vidas. Ven». La guió hacia el salón principal. Allí, esperando nerviosamente, estaba una joven de 16 años, con cabello rubio y ojos verdes llenos de esperanza. Era una de las mujeres que habían rescatado, una muchacha llamada Sara que había sido vendida por su propio tío. «Sara», dijo Eleanor con calidez genuina, «qué alegría verte. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, señora Thornton. Gracias a usted y a su esposo». Sara se retorcía las manos nerviosamente. «Vine porque quiero agradecerle y porque quiero hacer algo, quiero ayudar. ¿Ayudar cómo? Quiero trabajar para su fundación. Quiero ayudar a otras mujeres como yo. No tengo educación formal, pero tengo experiencia. Sé lo que es estar asustada y sola, y sé lo que es encontrar esperanza. Quiero dar esa esperanza a otras». Eleanor sintió lágrimas picar sus ojos. «Sara, sería un honor tenerte en nuestro equipo, pero primero quiero que termines tu educación. La fundación pagará tu escolaridad, y cuando estés lista, tendrás un lugar con nosotros». Sara comenzó a llorar. «¿De verdad? ¿De verdad me ayudarían así? De verdad. Porque tú importas, Sara. Tu futuro importa, y mereces cada oportunidad». Las dos mujeres se abrazaron. Sebastián observaba con ojos brillantes de emoción. Este era el propósito de todo lo que habían luchado. No solo justicia para el pasado, sino esperanza para el futuro. Aquella noche, Eleanor y Sebastián estaban en su habitación preparándose para dormir. Ella estaba frente al espejo, cepillando su cabello, cuando él se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó, besando su cuello suavemente. «¿En cuán diferente es mi vida ahora comparada con hace un año? En cómo todo cambió el día que tú irrumpiste en aquella casa. En cómo el amor puede transformar incluso el dolor más profundo en algo hermoso». Sebastián la giró para mirarla a los ojos. «Eleanor Ashford Thornton, ¿sabes cuál es mi mayor logro en la vida? No es mi fortuna. No son mis ferrocarriles, no es mi poder o influencia, es haberte amado,
es haber sido amado por ti. Eso es lo único que realmente importa. Te amo, susurró ella. Te amo tanto que a veces me asusta. No tengas miedo. Nunca tengas miedo del amor. Es lo único en este mundo que vale la pena tener. Se besaron bajo la luz suave de las lámparas de gas. Y en ese beso había una promesa. No importaba qué desafíos se enfrentaran en el futuro, lo harían juntos, como compañeros, como amantes, como almas gemelas que habían encontrado su camino a través de la oscuridad hacia la luz. Los años pasarían, habría más batallas por pelear, más injusticias por corregir, pero Eleanor y Sebastián enfrentarían cada una de ellas juntos, porque habían aprendido la lección más importante. El amor verdadero no es solo sentimiento, es acción, es elección, es levantarse cada día y decidir luchar por la persona que amas, por los valores que compartes, por el mundo que quieres construir. Y en una época dorada manchada por codicia y corrupción, ellos eligieron ser la luz, eligieron ser esperanza, eligieron ser amor. Y esa elección cambió todo. 15 años después, la mansión Thornton, en la Quinta Avenida, brillaba con luz cálida en aquella tarde de primavera de 1897. En el jardín trasero, cuidadosamente diseñado con rosas, lilas y jazmines, se celebraba una reunión especial. Eleanor Thornton, ahora de 34 años, observaba la escena con una sonrisa de profunda satisfacción. Su cabello castaño tenía algunas hebras plateadas en las sienes, líneas de risa marcaban las comisuras de sus ojos, pero irradiaba una belleza que venía de dentro, una belleza nacida de propósito, amor y paz interior. A su lado, Sebastián jugaba con sus 3 hijos. William, de 12 años, era el mayor, serio e inteligente como su padre, pero con el corazón compasivo de su madre. Catherine, de 9 años, era pura energía y determinación, insistiendo en aprender todo sobre los negocios familiares. Y la pequeña Grace, de 6 años, era la artista de la familia, siempre dibujando o cantando. «Mamá, papá, llegaron más invitados», gritó William corriendo hacia la entrada lateral del jardín. Eleanor se volvió y sintió su corazón expandirse. Sarah, ahora una mujer de 31 años, entraba con su esposo y sus 2 hijos. Había completado su educación, se había convertido en directora de uno de los refugios de la fundación y había encontrado el amor con un maestro de escuela bueno y gentil. «Sarah, mi querida Sarah». Eleanor la abrazó con afecto genuino. «Qué alegría que pudieran venir. No me perdería esto por nada del mundo, señora Thornton». «Perdón, Eleanor». Sarah todavía se equivocaba ocasionalmente con la formalidad. Después de todo, esta reunión es para celebrar 15 años de la fundación. 15 años salvando vidas. Y vaya que habían salvado vidas. La Fundación Ashford Thornton ahora tenía 20 refugios en todo el país. Habían rescatado y rehabilitado a más de 500 mujeres. Habían cambiado leyes estatales y federales. Habían inspirado a docenas de organizaciones similares. Lo que había comenzado como la lucha personal de una mujer se había convertido en un movimiento nacional. Más invitados llegaban. Morrison, ahora el contador jefe de todas las empresas Thornton, llegó con su nueva esposa. El periodista Whitmore, cuya serie de artículos sobre el tráfico había ganado premios nacionales, vino con su familia. Marcus Webb, promovido a socio completo de los negocios de Sebastián, apareció con su prometida y docenas de mujeres que habían sido rescatadas a lo largo de los años, cada una con sus propias historias de sanación y nuevos comienzos. Cuando todos estuvieron reunidos, Sebastián pidió silencio, golpeando suavemente su copa de cristal con limonada. Amigos, familia, hermanas en lucha. Hace 15 años, mi esposa y yo enfrentamos la oscuridad más profunda. Enfrentamos maldad, corrupción y odio.
Pero también descubrimos algo, que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad es más poderosa que las mentiras, y que cuando las personas buenas se unen por una causa justa, pueden cambiar el mundo. Aplausos llenaron el jardín. Sebastián continuó, su voz cargada de emoción. Victoria Ashford intentó destruirnos, intentó quebrar el espíritu de mi esposa, intentó silenciar a incontables mujeres, pero falló, porque no entendió que el sufrimiento puede forjar acero en lugar de cenizas. Y Eleanor, mi Eleanor, es puro acero envuelto en gracia. Eleanor sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras Sebastián la traía a su lado. Estas 15 años han sido las más plenas de mi vida, continuó. Hemos construido una familia hermosa, hemos creado una fundación que salva vidas, hemos cambiado leyes, hemos inspirado cambios, y todo comenzó porque una mujer se negó a ser víctima, se negó a quedarse en silencio, se negó a aceptar que la oscuridad ganaría. Se volvió hacia Eleanor tomando sus manos. Mi amor, mi socia, mi heroína. Estos 15 años contigo han sido mi mayor bendición. Y los próximos 15 y todos los que vengan después serán todavía mejores, porque contigo a mi lado todo es posible. La besó frente a todos mientras sus hijos hacían caras y los invitados reían y aplaudían. Cuando se separaron, Eleanor tomó el micrófono con manos temblorosas. Hace 15 años, yo era una niña asustada siendo arrastrada hacia el infierno, y entonces este hombre apareció, mi ángel, mi salvador, mi amor. Miró a las mujeres reunidas, pero la verdad es que Sebastián no me salvó. Me dio las herramientas para salvarme a mí misma. Me dio voz cuando creía que no tenía ninguna. Me dio fuerza cuando pensaba que estaba rota. Me dio amor cuando creía que no lo merecía. Su voz se quebró pero continuó. Y ahora, cada vez que una de ustedes encuentra su voz, cada vez que reconstruye su vida, cada vez que ayuda a otra mujer en necesidad, me salva nuevamente, porque me recuerda por qué sobreviví. Sobreviví para esto, para ustedes, para este momento, para este propósito. Sara se puso de pie, seguida por otra mujer, y otra, y otra. Pronto todas las sobrevivientes estaban de pie aplaudiendo. Algunas lloraban, otras sonreían. Todas radiaban la misma verdad. Habían sobrevivido, habían sanado, habían triunfado. La pequeña Grace corrió hacia su madre abrazando sus piernas. «Mamá, ¿por qué todos lloran si están felices?» Eleanor levantó a su hija mirándola a los ojos. «Porque a veces, mi amor, la felicidad es tan grande que no cabe dentro de nosotros. Entonces sale como lágrimas. Son lágrimas buenas, lágrimas de alegría. Como cuando papá te hace reír tanto que lloras». Sebastián rió. «Exactamente como eso, princesa». La reunión continuó hasta el anochecer. Hubo música, baile, comida abundante. Los niños jugaban mientras los adultos compartían historias. Era una familia elegida, forjada no por sangre, sino por experiencias compartidas, dolor transformado en propósito y amor que se multiplicaba con cada persona tocada. Cuando finalmente todos se fueron, Eleanor y Sebastián quedaron solos en el jardín. Las luces de gas parpadeaban suavemente. Las rosas liberaban su fragancia nocturna. Él la envolvió en sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su cabeza. «¿Feliz?», preguntó suavemente. «Más que feliz. Completa, realizada, en paz». Eleanor se volvió en sus brazos. «Sebastián, ¿te conté alguna vez sobre la noche antes de que tú aparecieras? ¿La noche en que Victoria me vendió? No, nunca hablaste de eso. Estaba en mi habitación mirando el techo y pensé que mi vida había terminado, que no había esperanza, que iba a morir sin haber realmente vivido». Una lágrima rodó por su mejilla, y ahora miro mi vida y veo 3 hijos hermosos, un esposo extraordinario,
Una fundación que salva vidas, amigos que son familia, propósito y significado en cada día. Y pienso en cuánto me habría perdido si me hubiera rendido aquella noche. Sebastián limpió su lágrima con su pulgar. Pero no te rendiste, porque eres más fuerte de lo que incluso tú sabías. No, sobreviví porque algo dentro de mí se negó a dejar que ella ganara, y porque tú llegaste exactamente cuando más te necesitaba. Como si el destino mismo hubiera conspirado para salvarnos el uno al otro. Tal vez lo hizo, o tal vez tu padre, desde donde quiera que esté, envió a un ángel torpe que apenas sabía lo que hacía, pero que se enamoró irremediablemente de su hija desde el primer momento. Eleanor rió entre lágrimas. Ángel torpe. Bueno, no fue mi plan más elegante. Irrumpir en una casa al amanecer blandiendo documentos legales. Fue perfecto. Fuiste perfecto. Eres perfecto. Se besaron bajo las estrellas, como lo habían hecho 15 años atrás, en la propiedad del Valle del Hudson. Pero este beso era diferente. No había desesperación ni miedo, solo amor puro, profundo, eterno. El tipo de amor que sobrevive tormentas y crece más fuerte con cada desafío. Esa noche, acostados en su habitación con Eleanor en los brazos de Sebastián, ella murmuró soñolienta. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que mi amor, que Victoria pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad estaba forjándome. Cada día de sufrimiento me hacía más fuerte, cada humillación me daba más determinación, cada lágrima se convertía en combustible para mi fuego. Ella creó a su propia némesis y ni siquiera lo sabía. Sebastián rió suavemente. Deberías escribir eso en tu próximo discurso para la fundación. Tal vez lo haga. Bostezó acomodándose más cerca. Sebastián, ¿crees que Victoria alguna vez encuentra paz en prisión? No lo sé. Espero que sí. Espero que algún día entienda que el odio solo se destruye a sí mismo, que el amor siempre gana al final. Siempre, siempre. Míranos. Mira lo que construimos desde las cenizas de su maldad. Ella intentó crear infierno y nosotros creamos paraíso. Esa es la prueba. Eleanor se durmió con una sonrisa en los labios, y Sebastián permaneció despierto un poco más, mirándola dormir, maravillándose de cómo esta mujer extraordinaria había transformado su vida también. Él había sido un hombre vacío, lleno solo de ambición y negocios. Ella le había dado propósito, familia, amor. Le había dado todo lo que realmente importaba. En algún lugar de la ciudad, en una celda fría y oscura, Victoria Ashford también miraba el techo incapaz de dormir. Los años en prisión habían envejecido su rostro y cuerpo, pero su mente permanecía afilada. Pensaba en Eleanor constantemente, en la niña asustada que había torturado y en la mujer poderosa en que se había convertido. Y por primera vez en 15 años, Victoria sintió algo que nunca había sentido antes: arrepentimiento. No por haber sido atrapada, sino por haber desperdiciado su vida en odio cuando podría haber elegido amor. Por haber destruido cuando podría haber construido. Por haber sido el villano cuando podría haber sido la heroína. Pero era demasiado tarde. Algunas elecciones no tienen vuelta atrás. Algunas consecuencias son permanentes. Y Victoria Ashford pasaría el resto de sus días viviendo con las suyas. Mientras tanto, en la mansión de la Quinta Avenida, una familia dormía en paz. 3 niños soñaban con aventuras futuras. Una mujer descansaba en los brazos del hombre que amaba, y un hombre agradecía en silencio por el día en que decidió mantener una promesa a un amigo muerto, y encontró el amor de su vida en el proceso. La Gilded Age americana continuaría su curso. Habría más injusticias, más corrupción, más oscuridad,
pero también habría luces que brillarían contra esa oscuridad. Personas como Eleanor y Sebastián que elegirían el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación. Y esas luces, una por una, cambiarían el mundo. La historia de Eleanor Ashford y Sebastian Thornton nos enseña una verdad eterna. No importa cuán oscuro sea el valle por el que caminemos, siempre hay un amanecer esperando del otro lado. El sufrimiento no define quiénes somos, define quiénes elegimos convertirnos en respuesta a él. Eleanor pudo haber permitido que los años de abuso la quebraran para siempre, pero en cambio, eligió transformar su dolor en propósito. Eligió usar su voz para dar voz a los sin voz. Eligió convertir sus cicatrices en fuerza. Y Sebastián nos recuerda que el verdadero poder no viene de la riqueza o la posición, sino de cómo elegimos usar esos recursos. Él pudo haber permanecido en su torre de marfil, pero eligió descender y luchar por la justicia. Eligió el amor sobre la indiferencia. Juntos nos muestran que el amor verdadero no es solo romance, es compañerismo en la batalla por un mundo mejor, es levantar al caído, es luchar por el bien incluso cuando el costo es alto, es elegir la luz una y otra vez, incluso cuando la oscuridad parece abrumadora. Así que la próxima vez que enfrentes tu propia oscuridad, recuerda la historia de Eleanor. Recuerda que la mujer que casi fue destruida se convirtió en la salvadora de cientos. Recuerda que el amor conquistó el odio. Y recuerda que tu historia no termina con tu dolor. Apenas comienza, porque al final no somos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo respondemos a ello. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir la luz, el amor y la esperanza. Cada día, en cada momento, con cada decisión, esa es la verdadera victoria. Esa es la verdadera libertad. Y esa es la lección que Eleanor y Sebastián nos dejan. El amor siempre, siempre encuentra el camino. Padre Celestial, Creador del amor y la esperanza, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por las historias que nos recuerdan tu poder redentor, por los testimonios de aquellos que han caminado por valles oscuros y han encontrado tu luz al otro lado. Señor, oramos por todas las mujeres y hombres que en este momento se encuentran en cautiverio, ya sea físico, emocional o espiritual. Aquellos que como Eleanor viven bajo el yugo de la opresión, que han olvidado su valor, que han perdido su voz. Te pedimos que les envíes ángeles de rescate, que pongas en su camino personas como Sebastián, que tengan el coraje de intervenir, de luchar por la justicia, de extender la mano al caído. Padre, sabemos que tú eres el Dios que ve a los olvidados. Tú escuchaste el clamor de los israelitas en Egipto y los liberaste. Tú viste a la mujer samaritana rechazada y le ofreciste agua viva. Tú restauraste a María Magdalena y la hiciste testigo de la resurrección. Del mismo modo, Señor, te pedimos que veas a cada persona que sufre hoy y obres milagros de liberación y restauración en sus vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido indiferentes al sufrimiento de otros, por las veces que hemos visto injusticia y hemos mirado hacia otro lado, por las veces que hemos tenido el poder de ayudar, pero elegimos no hacerlo. Rompe nuestros corazones de piedra y danos corazones de carne que latan con tu compasión. Te pedimos sabiduría para aquellos que trabajan en organizaciones de rescate y rehabilitación. Fortalece sus manos, renueva su energía, multiplica sus recursos. Que cada refugio sea un lugar donde tu presencia more, donde los quebrantados encuentren sanidad, donde los perdidos encuentren dirección, donde los desesperanzados encuentren esperanza. Señor Jesús, tú dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Te pedimos que unjas a muchos más con ese mismo espíritu. Levanta una generación de libertadores, de sanadores, de restauradores. Y para aquellos que han causado dolor, aquellos que como Victoria han elegido el camino del odio y la destrucción, oramos por arrepentimiento genuino, porque sabemos que tu misericordia es grande y que ningún pecador está más allá de tu alcance. Quebranta los corazones duros, transforma las mentes oscurecidas, salva incluso a aquellos que parecen más perdidos. Te damos gracias por el amor verdadero, ese amor que refleja tu propio amor por nosotros. El amor que no se rinde, que no falla, que conquista todo. Bendice a las familias que están construyendo sus vidas sobre ese fundamento. Protégelas de las tormentas, fortalécelas en las pruebas, multiplica su gozo. Finalmente, Padre, oramos por cada persona que ha escuchado esta historia. Que no sea solo entretenimiento para ellos, sino un llamado a la acción. Que cada uno examine su propia vida y pregunte, ¿dónde puedo marcar la diferencia? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué injusticia puedo combatir? Úsanos, Señor, como instrumentos de tu paz y justicia en este mundo quebrantado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien él mismo fue oprimido y afligido, pero que triunfó sobre la muerte y el pecado para darnos vida eterna. A él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si esta historia tocó su corazón, les invito a dejar un comentario compartiendo cuál fue su momento favorito. Fue cuando Sebastián irrumpió para salvar a Eleanor, cuando ella enfrentó a Victoria por última vez, o tal vez el hermoso epílogo que nos mostró su vida 15 años después. Cuéntenos en los comentarios y no olviden ver el próximo video que aparece en su pantalla, donde les traeremos otra historia emocionante de amor, valentía y triunfo. O sea, lo que yo sí que haría es a todos estos políticos que se están intentando aprovechar de este tema. Números enteros, int, números decimales, float. Igual a problemas. He dicho 2 con 2 por decir algo. No os rayéis. No vayáis al piquimini. No seáis tontos. ¿Vale? ¿Vale? No pienses que nos acojonas. Sí. Sí. Clásico jefe para el que todos son 10 minutos. Cabrón, que yo sé cómo se hace. Otra cosa es que no tenga agilidad. ¿Sabes? Otra cosa es que yo no tenga agilidad. Pero vamos. Aunque ayer hay veces que se le va. Yo ayer intenté rescalar el tamaño del cuélebre y hace unas cosas. En plan. Raras. Destreza 10, agilidad menos 5. Continuamos para amigo. Es mente de programador con la búsqueda dicotómica. Lo reduces a la mitad para quedarte con la mitad buena. ¿Qué? ¿Cuándo una demo? Gente, lo de que entréis cada uno en su momento y preguntéis cosas que se han dicho hace 10 minutos me vuelvo loco. Abril. Cerral. Jeje. Abril Cerral. Es mi punto. Pero lo del estrecho de Hormuz es verdad. ¿Un café? Lord Komori, muchas gracias.
Otra cosa es que sepas que tienes 9 y quieres muy poquito. Sí, evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande. Sí, no os preocupéis. Evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande, sí. Vamos con... Oye, que os habéis comprado ya... Oye, ¿quién de aquí pretende comprarse una PlayStation 5? No sé si lo has comentado ya, pero hay 35% de descuento en 5 subs o más. Si ya lo has comentado, recuérdalo. No lo sabía. Así que, gente, podéis comprobar si tenéis 35% de descuento regalando 5 subs o más.